que él escribió una historia que fue un impacto para nosotros, ¿no? La manera en que escribe, ¿no? Y cómo este simbolismo, ¿no? Él habla, por ejemplo, de que está en el útero de su madre escuchando música, ¿no? Y que algún día, va a salir del útero, ¿no? O sea, pero también si uno te pones a pensar, pues él estaba en un encierro, ¿no? Estaba en una prisión y los chavos dejan de estudiar, igual salen a la calle, se encuentran con un porro, algún amigo los invita a fumar y luego, ven que la vida es más fácil por acá. Tuvimos choques, ¿no? Emocionales, estuvo medio eh, difícil Denso. la situación, ¿no? Empiezas a escuchar cosas que, ay, les creo o no les creo. Y estar ahí es como Dios, ¿no? Me dio esta oportunidad Esta segunda oportunidad. y me encerró aquí Ajá. para que no me diera o no me... Historias a media luz. Pues bienvenidos a un episodio más de Historias a Media Luz. En esta segunda temporada, Jonathan, tenemos invitados muy especiales como siempre y el día de hoy no es la excepción, una historia interesante de un personaje realmente interesante. ¿A quién tenemos, Jonathan? Pues hoy tenemos a Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? Buenas noches. Preséntate tú, porque sobre todo no hay cómo hablar de uno mismo y que nos cuentes qué haces. Bueno, yo soy escritor y editor cartonero. Soy tallerista de libros cartoneros. Hacemos libros, enseñando a hacer libros. Y bueno, pues nuestra idea es encontrar, ¿no? al otro, en el sentido de quien escribe, quien lee, quien puede producir libros para pues llegar a tener una autoedición o un libro colectivo de una comunidad. Y bueno, pues es lo que tenemos en estos momentos trabajando, que son los talleres de libros cartoneros, y pues vamos a cualquier lugar a hacer este tipo de libros, ¿no? Cuéntanos quién es Sergio, de dónde viene Sergio. Bueno, pues yo soy de un barrio de allá de por la Normal. Me tocó en mi infancia, ¿no? Vivir los tiempos, digamos, difíciles en el sentido social, porque en aquellos tiempos el Estado, el gobierno, combatía a los chavos, era como un peligro y ser delincuente, ser joven, ¿no? Ser chavo, y pues eran los tiempos de los finales de los 60, principios de los 70, y pues todo aquel que tuviera pelo largo o se juntara en grupos, pues los consideraban pandilleros y pues los metían a la cárcel, ¿no? A partir de las cuestiones sociales, ¿no? Políticas del país y bueno, yo era muy chavito, pero me tocaba ver las racias y empecé a conocer pues el barrio en ese sentido de la persecución o lo que le llamaban la cacería de brujas, ¿no? Porque pues Guadalajara vivía en aquellos tiempos esto de la guerrilla urbana, ¿no? Donde había había ¿Y por qué era eso, Sergio? ¿Por qué estaba sucediendo? Bueno, pues jóvenes, ¿no? Chavos que trataban de vivir su libertad, ¿no? De ser pues, su vida y que eran ingresados a las escuelas secundarias, preparatorias y que las políticas, de quienes gobernaban en aquellos tiempos trataban de que los morros tuvieran una supuesta conducción, ¿no? Pero también el chavo piensa, el chavo actúa, el chavo es, el chavo vive, y estos compas pues vieron en las secundarias y en las prepas un campo donde poder desarrollarse y había comités estudiantiles que eran manejados por una institución del gobierno, ¿no? De la universidad, y los chavos que eran pues libres pensadores, digamos, o activistas en su tiempo, pues chocaban con esta organización y esta organización por medio del sistema, ¿no? Pues los oprimía o los golpeaba y tuvieron que formar una institución de los chavos que era el Frente Estudiantil Revolucionario, y dentro de la universidad se generaron estos conflictos que llegaron a tener, pues, bueno, pues gente que murió, ¿no? Y
que tuvieron que pues darse cuenta que no solamente era la universidad, sino que el sistema social en sí era el que oprimía, ¿no? Y entonces esta conducción de los chavos, pues no encontraba una forma de libertad, ¿no? Y pues se generaban cuestiones como una trilogía, que era esta federación, la universidad y el gobierno, llámese PRI, quienes dominaban, y los cambios en el sentido de la juventud, en aquellos tiempos de los 60s, ¿no? De cómo iban despertando los chavos, ¿no? Digo, y también son otras generaciones. Aquellos chavos tenían 16, 17 años y ya eran, entre comillas, revolucionarios, ¿no? O buscaban una vida diferente, ¿no? Con condiciones de vida más favorables, dignas, ¿no? Con condiciones de vida, pues, mejores, ¿no? En el sentido de los sistemas, ¿no? Y pues estaba también la cuestión de la ideología, de los marxistas, ¿no? De estas ideas socialistas, ¿no? Y que chocaban con quienes imperaban o quienes gobernaban el país, ¿no? Entonces tú creciste en esta era de la famosa FEU, todo lo que hacían y todo estos conflictos que habían. Bueno, no, la FEU fue un invento de quienes manejaban la Universidad de Guadalajara, y para tumbar a la Federación de Estudiantes de Guadalajara. O sea, la FEC, que era la Federación de Estudiantes de Guadalajara, anteriormente era el FESO, que era la Federación de Estudiantes Socialistas de Occidente, ¿no? Y es ahí donde hacen un cambio para quitarle lo socialista a la Federación del FESO y se convierten en FEC. En aquellos tiempos había otro tipo de pensadores, ¿no? Que eran sobre los que caía, ¿no? No solamente la posibilidad de gobernar, ¿no? Sino la posibilidad de hacerse ricos, ¿no? Y pues, de conducir, ¿no? El rollo hacia que el sistema estuviera sano. No digo, también el PRI se llamaba PNR, ¿no? O sea, los cambios sociales y políticos se iban generando. La FEU nace ya como en los, no sé, 1990 y tantos, ¿no? Hay una persona que se ha victimizado, ¿no? Que fue un rector que murió de alguna manera oscura, ¿no? Que él fue el que de alguna forma creó el FEU por órdenes de otro político, ¿no? Y esto es reciente, el FEU es reciente, pero también es un aparato de control dentro de la universidad, ¿no? Y terminan con la FEC, la derrumban, incluso pues la idea es borrarla de la historia, ¿no? De la universidad. Y tú, Sergio, ¿cómo viviste todo ese movimiento? Ahora, hablando ya de ti, ¿cómo te movías en todo eso? Mira, yo les decía, yo soy del barrio de La Normal, entonces la Federación Estudiantil de Guadalajara, que estaba ubicada en la calle Carlos Pereira, pues era muy cercana a mi barrio. Pero también teníamos una unidad que se llamaba Injuve, que ahora creo se llama CODE, pero antes se llamaba CREA, ¿no? Y todo eso de esa manera se ha ido transformando. Y también había un instituto de protección a la infancia que era el INPI, que ahora se convirtió en el DIF, ¿no? Y todo esto pues era como parte de mi barrio, ¿no? Porque chavitos pues podíamos también andar en la calle, ¿no? Y podíamos andar en ese tipo de lugares y pues éramos pues del barrio, toda la gente nos conocía, nos conocíamos, ¿no? El barrio entonces funcionaba de una manera muy distinta, ¿no? A como lo vemos ahora. El barrio era como tu segundo hogar, ¿no? Las jefas de los amigos eran como tu segunda jefa, ¿no? Lo que se vivía en el barrio todos lo sabían. Bueno, era una manera de vivir el barrio de distinta manera. Era una familia, ¿no? Digamos, entre todos. Más o menos en ese sentido, con territorio, pues de alguna manera marcado, ¿no? De aquí a tal calle, ¿no? Es el barrio, ¿no? Y entonces a mí me tocó vivir eso de chavillo, pero veía, ¿no? Esto que le podemos llamar agandalle, ¿no? O injusticias por parte de aquello que se llamaba el servicio secreto, que era una mano del gobierno para torturar incluso a los chavos que recolectaban, ¿no? O que recogían por medio de racias para torturarlos y pues indalgarles algún delito, ¿no?
¿Con qué fin hacían esto? Pues la onda era precisamente la represión, o sea, mientras tú tengas asustada a la gente, mientras tú mantengas un control, ¿no? Puedes tener la tranquilidad para ellos, ¿no? Entonces, era muy difícil, pues, porque nosotros veíamos, eran unos cajones, no sé si ustedes conocieron unos camiones de la Bimbo. Sí, claro. Sí, claro, sí. Pues, estos eran unas Rs, incluso se llamaban R1, R5, R15, así como la... Y entonces llegaban y los metían a esos cajones a los chavos que iban recolectando, que iban agarrando. Entonces a nosotros no nos llevaban porque estábamos chavitos, 7, 8 años, pero veíamos, ¿no? Oye, subieron a fulano, a mangano. Entonces luego salían los padres de sus casas y nos decían que no vieron a fulano. Sí, se lo llevaron, ¿no? Entonces tenían que ir por ellos a la procu. Los papás que alcanzaban a llegar y se los entregaban, pues podían salir. Otros no sabían, ¿no? O sea, sí los habían agarrado, pero decían, no, aquí no lo tenemos, ¿no? O sea, hay muchos sitios de la ciudad de Guadalajara que se tienen que resignar. O sea, nuestra historia, pues, ¿no? De la ciudad. Hace rato que venía con mi compa en el taxi, veníamos hablando de que qué onda con esta ciudad, ¿no? Bueno, ha cambiado bastante, ¿no? Pero yo creo que mucha gente no sabe que donde es el actual Palacio de Gobierno Municipal, hay un sótano, ¿no? Hay unos sótanos donde meten los carros y ahí estaban chavos, ¿no? En los años 70. Entonces, eso es parte de nuestra historia también, ¿no? Y son cosas que uno va sabiendo o conociendo a partir de la historia de quienes no tenían la manera de escribir en un periódico, tener un programa de radio. Ahora todo esto nos permite, pues, ¿no? Poder ampliar la información y dar a conocer todo este tipo de cosas. Sí, que antes no salía del mismo barrio, ¿no? A lo mejor el otro barrio no se enteraba de lo que pasaba en tu barrio y mucho menos en otro municipio, ¿no? Sí, o en otra ciudad, Ajá. ¿no? Y hay este tipo de lugares en Guadalajara, ¿no? En el Parque Rojo había una prisión que se llamaba la prisión de Escobedo, ¿no? Entonces, también es importante que la gente lo sepa, ¿no? Que ahí también había personas que estaban ahí bajo diferentes cuestiones que probablemente ellos no habían cometido delitos, ¿no? Y qué triste es como querer borrar esa parte desde el gobierno lo ha querido borrar siempre en la historia de nuestra ciudad, como tú dices, porque nadie, digo, hay muchísima gente que no sabe realmente lo que sucedió en esa época. Y esto, gracias a la memoria, sigue vivo, ¿no? Creo que el 11 de marzo, del 11 de marzo al 18 de marzo, va a haber una conmemoración de 50 años de la Liga 23 de septiembre, ¿no? Que tiene mucho que ver con todo el país, el movimiento de guerrillero y de gente que generaba conciencia. Y que, bueno, pues a nosotros nos tocó vivir porque esto en los principios de los 70 estaba muy vivo. Entonces yo tendría como 10 años, ¿no? Esto también de alguna manera, caminando junto con los chavos que hacían el rock and roll, ¿no? O el rock en las calles también, ¿no? Y que también eran permisibles a ser detenidos y también por un cigarrillo de marihuana o porque traían pelo largo, guaraches, pues también así como que pues llévenselo, ¿no? O sea, este chavo nos puede causar problemas, ¿no? Todo esto que viste a los 10 años te encamina a algo y te termina marcando porque lo estás expresando. ¿Qué pasa contigo cuando ya tienes 16 años? ¿En qué estabas participando tú? ¿Qué estabas haciendo? Cuéntame ya un poco más grandecito. ¿A dónde te encauzó esto? Yo creo que estábamos en la preparatoria, ¿no? Yo estudié en la prepa Jalisco también. Que queda en el centro de la ciudad. Exacto. Pero nosotros pues teníamos lecturas, ¿no? Teníamos que leer pues en la secundaria, en la prepa y intercambiábamos libros en el barrio, ¿no? Con los amigos, que si ya leíste este libro, que no, que préstamelo. No teníamos muchas posibilidades de comprar libros, ¿no? Y tuve la suerte de conocer un amigo en la secundaria que su mamá tenía una biblioteca, ¿no? Ahí en el barrio y me prestaban libros, leíamos libros, hacíamos otras cosas también, ¿no? Pero empezamos a generar una amistad y cuando entramos a la prepa conocimos otros chavos como nosotros, ¿no? Que luego esos chavos de la prepa fueron al barrio, ¿no? Y en el barrio, no sé, yo no recuerdo, si no tengo muy claro todo este tiempo, pero queríamos entrar a partidos políticos de izquierda, ¿no? Queríamos participar políticamente, pero no teníamos la edad. Entonces llegó un momento en que se generaron
cambios, ¿no? Por la amnistía con los guerrilleros, porque se generaron otros partidos de izquierda, otros partidos políticos, y mucha gente empezó a ingresar o a participar políticamente, ¿no? Otros se fueron completamente de la clandestinidad o desaparecieron, y a mí me tocó junto con unos amigos participar en un momento, no sé, tal vez 2, 3 meses en un partido que era el PSUN. Yo creo que ya teníamos 18 años, pero nos dimos cuenta que no funcionaba, ¿no? Que no era lo que nosotros queríamos. Y entre los cuates del barrio, había uno que estaba más loco que todos, y debido a las broncas que se suscitaban en los conciertos, en aquellos bodegones, en hoyos funkis o como les quisieran llamar, casinos, las tardeadas que les llamaban, donde había grupos como el Toncho Pilatos, La Solemnidad, Tráfico, otros muchos grupos, pues generaban raicillas entre los groupies, ¿no? Entre los fans de un grupo musical contra otro, y había dos muy fuertes, que era Toncho Pilatos y La Sole. Y broncas que se armaban ahí en el casino o donde se tocaba, a veces fuera de esos toquines seguía la bronca. Y hubo una vez un pleito muy fuerte en la calle, donde unos chavos lanzaron unas bombas molotov a una camioneta, de esas camionetas que ahora les dicen trocas, ¿no? Donde iban unos chavos y se incendiaron. Y uno de esos chavos era amigo mío, ¿no? Entonces, cuando él sale, cuando salen de la cuestión médica, de las curaciones, de todo esto, pues muere un chavo de ellos, otro queda así como quemado de su cuello, y a él le quedan quemaduras en los brazos. Y cuando salen de esas primeras atenciones, pues, y que se dan cuenta que uno de ellos, pues a él, en vez de llevárselo a su casa, se lo llevan al manicure porque quedó como tocado, ¿no? Pero luego sale de esta onda, y nosotros nos reuníamos ahí en el barrio, pues a tocar guitarra, a leer poemas, a pistear, ¿no? Pues a hacer la de chavos, ¿no? Eso nos tocaba, ¿no? A divertirse un rato. Para la gente que nos escucha, Guadalajara tiene algo muy característico en su historia, que fueron los barrios que nos menciona Sergio, pero no son los barrios del homie, o sea, lo que mucha gente cree que hay como puro cholo, marihuano. El barrio era una colonia clásica donde existía el señor del virote, la señora fulanita, los jóvenes que salían a juntarse. Mucho tenía que ver con el rock en la época de Sergio, pero explícanos, para la gente que no creció en Guadalajara, cómo son los barrios de Guadalajara para que tengan el contexto bien de lo que hablas. Sí, mira, creo que hay que generar connotación en el sentido del lenguaje, porque también es cierto que el lenguaje se hizo para dominar, ¿no? Así como para liberarnos, también se hizo para controlar, para gobernar, y es quien ha tenido el derecho o la posibilidad de tener la pluma y de escribir los libros, quienes se han agandallado, ¿no? O sea, nosotros incluso en algún tiempo creímos que la Biblia era verdad, ¿no? Así como si el libro lo escribía el maestro no sé qué, decías, este es el texto de la academia y hay que leerlo porque lo que dice ahí es neta, ¿no? Incluso no había posibilidades como de preguntar. Entonces, la idea de los barrios en el sentido tradicional o costumbrista, incluso de cronistas, pues eran 4 barrios en Guanatos, que era Mexicalcingo, Mezquitán, Analco, ¿no? Y El Retiro. ¿Todavía no existía Santa Tere? Porque yo No. crecí en Santa Tere. Yo soy del barrio de Santa Tere. Pero la idea es esa, ¿no? Que el barrio podía ser barrio si tenía un templo, un kiosco, o sea, un mercado, o sea, todo esto que mencionabas, pues, y que tenía sus personajes. Es como una especie de historiografía, ¿no? O lo que llaman también microhistoria, ¿no? Que tiene que ver con esto, pues, ¿no? De dónde eres y cómo te comportas y cuál es tu vida, incluso unas cuestiones ahí antropológicas, ¿no? Y esa era la idea. Entonces, mucha gente se casó con esas ideas y se quedó en pedazo de nuestra memoria estancado en lo rural, lo
lo tradicional, lo costumbrista de Guanatos y que a veces nos estorba, pues, ¿no? Entonces, cuando generamos el barrio y le damos otra lectura y decimos esto que les comentaba yo antes, de que si llegaba la policía y mi casa estaba cerrada, yo me podía meter en otra casa y la jefa de mis amigos o de la que vivía ahí me iba a proteger de la policía, iba a salir ella y les iba a decir, váyanse, ¿no? O cerraba la puerta, ¿no? Te protegían, pero si tú ibas a las tortillas y te veía doña Conchita y te decía, ¿dónde vas a las tortillas? Tráeme 1 kilo, ¿no? Ajá. Sí, o sea, Sí. esta comunidad, pues, ¿no? Y esta colectividad, en ese sentido valioso, pues sí, a lo mejor es lo que se ha perdido, ¿no? Y se ha Y perdido muchísimo porque demasiado, ¿no? Porque ya, también las posibilidades para sobresalir o sobrellevar la vida en estos lugares ha sido muy drástico, pues, el cambio, ¿no? Entonces, sí hay barrios donde, pues, la cholada está canija, ¿no? Hay una cuestión distinta, ¿no? De sobresalir y de sobresalir como sea, ¿no? La onda es tener el varo, como sea, ¿no? O ser el gandalla, o agandallarte las morritas, o traer la mejor ranfla, o ¿no? Pero sí hay conciencia en el barrio de ser barrio, ¿no? Aunque seas un cholo, pues, ¿no? Yo digo, yo soy parte de esa cultura también y la entiendo de esa manera. O sea, el homie es la situación del chavo del barrio, ¿no? Que convive con, pero sí, desde luego hay gente que se pasa de listo, pues, ¿no? Y esos eran los barrios en aquel tiempo y la condición que ellos manejaban como cronistas o que manejan es que en el barrio tiene que haber un templo, un kiosco, un mercado, ¿no? Ese tipo de ondas. oye, me quedé con una duda, es que no terminaste la historia de tu amigo que... Ah, no, sí, pues es que ahí iba porque me decías que qué hacíamos como a los 16 años, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. Ah, entonces este compa sale del sanatorio y llega con nosotros ahí donde nos reuníamos por medio de otro compa nos dice, oye, este vato quiere platicar con ustedes y nos dice que él trae la idea de unir a las bandas, ¿no? Para que ya no se peleen. Entonces, los que estamos ahí dijimos, pues está chida la locura, ¿no? Pues, si los de los partidos políticos no hacen nada por la juventud, pues vamos haciendo algo nosotros en nuestro barrio. Entonces, empezamos a idear cosas y como teníamos también esa idea del pensamiento social y todo este rollo, pues empezamos a platicar. Entonces yo tuve un maestro en la prepa que me enseñó a hacer revistas e hicimos la primera revista barrial, ¿no? Que se llamaba La Nave y al barrio le pusimos el Bush. Nosotros éramos del barrio La Normal, pero en ese momento cambiamos a BUSH, que era Bandas Unidas del Sector Hidalgo o Barrios Unidos del Sector Hidalgo, y conformamos una, pues, organización informal donde empezamos en aquellos tiempos no eran grafitis, eran placazos y invitamos en señal de paz, ¿no? A los otros barrios cercanos a que vinieran a pintar su placa o su mural dentro de nuestro terreno para como un símbolo de pasar, ser la paz. Y curiosamente ahí había una piedra muy grande que se había hecho con residuos de concreto que sirvió como un foro natural que le pusimos foro Jim Morrison y se hacían tocadas callejeras. Entonces ya teníamos así varios elementos y en Radio Universidad el Che Bañuelo nos invita a hacer un programa dentro de su barra, ¿no? Y hacemos un programa que se llamaba A través del espejo, que nos permitió dar a conocer el trabajo que estábamos haciendo como Bush, pues en todo Guanatos. Y entonces empezaron a caer muchas bandas, muchos chavos que no solamente traían la idea de ser cholos o vagos o banda, sino que traían proyectos culturales, ¿no? Desde hacer incluso cine, ¿no? O teatro, callejero, pintas callejeras, música, y pues se hizo un movimiento pues grande, muy grande, se dio a conocer en todo Guadalajara, empezaron a surgir otros barrios con esta misma onda de hacer eventos, yo creo que conocí como unas 12 o 14 revistas de barrio en aquel tiempo, ¿no? Entonces, en ese tiempo yo procesé el rollo de la escuela y entré a la Facultad de Filosofía y Letras a estudiar Sociología, y pues ya de ahí
empecé a captar todos estos mensajes, ¿no? De qué hacer con nosotros, pues, ¿no? ¿Qué íbamos a hacer todos, ¿no? ¿De qué se trataba? Entonces yo analizando, checando, viendo, no sé, todo lo que se hacía, pensaba yo en una estética de la cultura del barrio. Entonces conocí a muchos pintores, a muchos músicos, a mucha gente que hacía cosas por separado, pero que tenía que ver con todo el barrio, ¿no? Entonces muchos compas, muchos participaron en esto. Entonces yo era parte de eso, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya yo me dedico a esto, ¿no? O sea, empecé a escribir mis cuentos, a publicar mis cuentos y bueno, pues siempre he estado involucrado en cuestiones editoriales, en literatura y en todo esto de hacer libros, ¿no? Oye, qué importante era entonces en ese tiempo por la represión que tenían ustedes, cómo surge la unión, ¿no? A través de eso, de cómo empiezan a unirse todos para buscar en la cultura y en la música algo de paz y de tranquilidad, ¿no? Creo que eso es muy importante en lo que estaban viviendo ustedes. ¿Y por dónde más te ibas yendo? Porque digo, te movías en la música y de ahí te fuiste ¿a dónde? Bueno, nosotros, digo, y de alguna manera, de repente hablo de en plural, ¿no? Pero bueno, yo veía que había muchos buitres académicos que querían saber cómo hacíamos las cosas, ¿no? Pues, había el movimiento de los panchitos allá en México e incluso pensaban que era como una copia, ¿no? Los panchitos creo que tuvieron algo que ver con aquellos tiempos con el CREA, ¿no? Y formalizaron, incluso hicieron películas y cosas de esas. Y nosotros como que nos sacaba de onda pensar que pudiéramos ser objeto de estudio de científicos sociales, ¿no? O de periodistas que luego de repente sí llegaban y nos entrevistaban y nos decían cosas, pero la idea era no meternos ruido en la cabeza, ¿no? O sea, no participar con el clero, no participar con los partidos políticos, porque tú crees que no se acercaban, claro, ¿no? Porque esto fue grande, digo, para mí era así como reunir a 300 chavos, ¿no? En un barrio, ¿no? Y tirarles ahí la onda de la música, de las poesías, ¿no? Del teatro y esas cosas, pues era muy chido. Además nosotros creíamos en eso, en que no tenía que ser político, sino cultural, que después entendemos que hay una política cultural, ¿no? Y que si ejercemos el poder de hacer lo que queremos, estamos siendo políticos. Pero esa era la intención, pues, ¿no? Entonces, cuando yo entré a la facultad, les comentaba ese rollo de que, pues, el rollo del marxismo y todo el rollo acá, y nosotros teníamos el programa de radio y las revistas, entonces yo les decía a mis compañeros del salón, de la carrera, pues que nosotros no éramos marxistas, ¿no? Que lo que queríamos era, pues, vivir, ¿no? Entonces llegaban gente que nos decía, no, pero pues a lo mejor, no, esto no es cierto, pero lo voy a decir. Pues a lo mejor si te bañas, te puedo conseguir que entres a una escuela, ¿no? Para Si te que no andes cortas el pelo. que no andes de cholo ahí nomás, o te consiga un trabajo y esas ondas, ¿no? Sí. Pero conocimos mucha gente muy capaz, muy inteligente, muy suelta, muy sola dentro de la universidad en el sentido de la Facultad de Filosofía y Letras, que ya tenía mucho que ver también así como con las instituciones como la FEC, ¿no? O la universidad, o esto que, y aparte que tú tenías que ver hacia dónde ibas, ¿no? O sea, ¿de qué la voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? ¿No? Sí. Entonces yo, pues que sociólogo, pues sepa la nada, ¿no? Pero O que sea, eso no. ¿no sabías a qué querías hacer? Nomás te metiste a No, digo, me metí a sociología porque era como la idea, ¿no? De formar, de leer la currícula y decir, bueno, pues estas áreas o estos campos me convienen a mí, ¿no? Para conocerme más y conocer más mi rollo, pues, ¿no? Pero no tenías, pues vas a trabajar aquí o allá, no, pues no había, ¿no? Pero tuve un maestro, que luego fue rector, ¿no? Saludos, profe. No, que él me invitó ahí a colaborar con él un tiempo, no mucho, pero él hizo un video, ¿no? Él traía tenía una cámara Betamax que le prestaban, era todo un show todo aquel tiempo, que de repente se la prestaban 2 horas y a ver qué hay hoy, no, pues que hay un concierto allá, que hay unos chavos acá, que vamos aquí corriendo, ¿no? A hacer las filmaciones. Aprovechaban a documentar. Exacto, Pues. exacto. Entonces eso era muy loco, pues, y era muy interesante.
Entonces, todo este tipo de cosas, pues ahí se fueron creando, ¿no? Y ahí se fueron dando, en mi caso, pues las ediciones independientes, ¿no? Que yo formé junto con 2 amigos más una colección que se llamó Alimaña Drunk, que tenía que ver esto de Alimaña por los bichos que andan ahí en la calle, ¿no? En la sociedad, y lo drunk por borrachos, ¿no? Entonces era así como lo que escribían los borrachos que nadie conocía, ¿no? Que andaban ahí en los antros. ¿Qué escribían? Cuéntanos. Escribían pues narrativas, poesía, cuentos, relatos, ¿no? Y influenciados por otros artistas que ya eran destacados, pues, porque también tiene que ver con toda una corriente literaria que se llamó la literatura de la onda en México, que tenía que ver con Gustavo Sáenz, con Parménides García Saldaña y otros personajes, ¿no? Es que cuando hablas como de borrachos y eso, pues, se me afigura al Bukowski, no sé si escribían así. Pero yo creo ¿o que qué? Bukowski era solitario, ¿no? Pero lo siento así, no sé si era lo que escribían ellos. Pero sí tal vez esta filosofía del vivir, esta trama, ¿no? Esa trama, ¿no? Porque digo, no pensamos igual, no tenemos los mismos canales abiertos. Creo que es más perceptivo un alcohólico, ¿no? Como decía Omar Khayyam, prefiero los rezos, ¿qué? No, prefiero los eructos de un borracho, ¿no? Que los rezos de un hipócrita, ¿no? Entonces, digo, porque hay mucha literatura, pues, ¿no? Y hay una literatura que tiene una línea que le llaman los malditos, ¿no? Que tiene que ver con Baudelaire, con Artaud, toda esa raza. Entonces tiene mucho que ver con esto, pues, ¿no? Con la manera de verlo desde tu punto de vista, y a lo mejor lo borracho o lo drogadicto en el sentido de la marihuana y otras drogas, pues te despierta otros rollos, ¿no? Te liberan y entonces escribes diferente o desde otra perspectiva, ¿no? Y esto es muy importante, porque digo, si yo estoy queriendo escribir como Octavio Paz, pues va a estar bien cabrón, ¿no? Sí. Porque Octavio Paz, pues no te deja nada a la imaginación, todo está escrito ahí. O sea, no te puedes pelear con el vato, ya te ganó todas, ¿no? Sí. Entonces, cuando lees una persona de esas, pues sí hay una como convivencia, ¿no? Como que te acercas la chela y te pones a cotorrear con él, ¿no? Y estás leyendo y estás divertido. Y allá no, es como así, muy, muy firme, muy recto, ¿no? Muy cañón. Entonces, este tipo de literatura es más fresca, ¿no? Es más social, es más humana, está con los compas, y eso es lo que se escribía. Entonces, cuando yo estoy ahí en ese rollo del Alimaña Dron, sucede lo de este señor Marco, ¿no? Que allá en el sur, Ah, ¿qué? que Sí. el ZLN. Ah, Sí, ya. sí. Es que brincaste así de tiempo. No, pero es que sucede. Es que son los tiempos, ¿no? Sí. Entonces nosotros hacemos esos libritos que eran como parte de esto que estamos viendo aquí. Y nos conformamos en una asamblea que se llamaba Asamblea de Trabajadores del Arte y la Cultura en Jalisco, como apoyo al ZLN, pero aquí en Jalisco, gracias a unos compas que luego iban allá al sur y lo traían y llevaban información y hicimos esa Asamblea de Trabajadores del Arte. ¿Eso fue que en los 90s? Sí. Fue en los Y- 90s. sí. Y ahí en la DETAG decidimos organizarnos por gremios. Me toca estar en el gremio de los editores, y ahí nos surge la idea de trabajar y formar lo que ahora se conoce como el tianguis cultural, ¿no? O sea, en un inicio lo que quisimos hacer fue una apuesta de editoriales independientes, ya con la intención de hacer un tianguis cultural, pero la primera puesta iban a ser editoriales independientes de Guadalajara. Entonces, pues empezó a gestar y se logró hacer el tianguis cultural, ¿no? Entonces, eso ahorita en la actualidad creo que tiene 27 años, ¿no? Que también fue una de las cosas en las que me tocó participar ya como compas de la calle, ¿no? En la calle. O sea, retomando estos lugares, ¿no? Haciendo uso de nuestro poder ciudadano, de conquistar estos espacios o usarlos porque son públicos, que luego hay una política de espacios públicos y nadie la conocemos, ¿no? Pero que todos tenemos derecho a ella, y entonces el tianguis cultural tuvo que ver en ese sentido, ¿no? En la formación del tianguis como el espacio público. En esas épocas que cuentas, así como lo cuentas, parece que la cultura estaba relacionada con
con la rebeldía, con el izquierdismo, con rojillos y así, porque así lo estás como dibujando. ¿Tú crees que obviamente existe derecha e izquierda, que la derecha estaba en contra de sus movimientos por la cultura o por lo que expresaban o por el pensamiento o por qué? No, bueno, es que esto es parte de otra onda, ¿no? Porque hay un movimiento en el mundo que se llama contracultura, ¿no? Y nosotros somos parte de la contracultura, de esta cultura de oposición, ¿no? Eso es lo chido de esto. Y la contracultura tiene la experiencia del fracaso, porque cuando llega a ser cultura, se desvanece. Porque ya una cosa estática, ¿no? Que sirve para cierto tipo de conciencia, ¿no? Ya no evoluciona, Ya no digamos. evoluciona, ya nada más son billetes, ¿no? Y bueno, y habrá gente que le guste la lana, ¿no? Digo, yo no quiero pensar, por ejemplo, que los Rolling Stones en algún tiempo fueron contracultura, ¿no? O el Tri, ¿no? Pero en ese sentido, el proceso de la creación de la cultura es la contracultura. Entonces, cuando logras llegar a ser cultura, ya es un fracaso, ¿no? Porque tienes que volver a procesarlo, ¿no? O sea, la revolución cubana no fueron la guerrilla, ¿no? Fue cuando llegó Fidel, ¿no? Cuando empezó a trabajar Fidel, ¿no? O sea, igual así como lo que sucede aquí en México, ¿no? Que llegó un presidente y no porque llegó van a cambiar las cosas. Tienen que empezar a moverse las cosas. Entonces, en ese sentido. Pero por el otro rollo, la cultura es el espíritu de la sociedad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que almorzamos? Noticias, ¿no? O sea, Y ahorita rojas todo el Todo el tiempo. tiempo, sí. pero las ves en la televisión o en el Face o en esto. Entonces, ese tipo de comunicación o de información no es más que estarte avasallando, ¿no? De estarte diciendo cómo pienses, cómo sientas, cómo son las cosas, y no te permite a ti tener una creación, una posibilidad diferente de ver las cosas, ¿no? Entonces, la cultura en ese sentido ahí va. Y es ese proceso. Por eso pareciera que estamos en contra, porque estamos con el humano, ¿no? Y no con el autómata. Entonces ese es el rollo, ¿no? ¿A quién le servimos? A nadie, ¿no? O sea, yo escribo para divertir a la muerte, ¿no? ¿No vendías tus revistas? Bueno, es que esto tiene un costo. En ese tiempo, ahorita nos vas a hablar de esto, pero en ese tiempo... Todo tiene un costo, ¿no? O sea, el papel cuesta, ¿no? A lo mejor difundir las ideas, lo que cuesta es la imprenta y no tu idea, ¿no? Digo, porque en el sentido de lo que es patrimonio cultural de la humanidad, no es el objeto en sí, sino lo que pensaba el escritor o lo que veía el pintor o lo que escuchaba el músico, pues, ¿no? Entonces, pero eso es intangible, ¿no? Yo te vendo el libro, te vendo el disco, te vendo la pintura, ¿no? Entonces, ese es el rollo, pues, ¿no? De cómo también a veces nos tergiversan las cosas para que lleguemos a ese punto, ¿no? Esa es la idea de por qué hacemos cultura o por qué procesamos esto como una parte de la cultura, ¿no? Les llaman también subculturas, infracultura, sí, o cultura emergente, cultura paralela, cultura, ¿no? Así es el rollo. Es que todo el tiempo estamos cambiando, evolucionando y se estamos volviendo a formar nuevos grupos, etcétera, ¿no? Sí, pero exactamente, pero los libros o las revistas o esto queda como un documento de lo que se hizo, ¿no? Habría que quemarlas, esconderlas, enterrarlas para que no existiera, ¿no? Y que se ha tratado de hacer Sí, algunas seguramente. veces, ¿no? Seguramente hay cosas que yo no quisiera que lo conocieran, ¿no? O lo vieran. Entonces sí, lo pueden esconder o prenderle fuego, ¿no? ¿Y de dónde nace exactamente tu idea de irse a la literatura penitenciaria? ¿Por qué nace esa parte? Entiendo que el libro cartonero, como nos estabas diciendo, es para darle también la oportunidad a muchas personas que tengan esa difusión de su letra o de su pensar o de su historia. Pues mira, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a un encuentro cartonero en Brasil y cada quien fuimos a exponer nuestros proyectos. A mí me tocó participar con un libro que se hizo con la colaboración y directo para ellas, las madres de los desaparecidos o la familia de los desaparecidos, a partir de un proyecto de un amigo
que estaba luchando con estas señoras, ¿no? Con estas personas. Entonces yo hice un libro cartonero para, pues, junto con otros amigos, no es crédito personal, esto todo es colectivo. Y yo hice ese libro con varios compañeros para llevarlo a Brasil. Y ahí todos expusimos, ¿no? Entonces, estuvo la gente que nos apoyó en el sentido económico, fue la Universidad de Durham y la Universidad de Surrey, fueron quienes pagaron todo el encuentro. Y tuve la oportunidad de conocer otros cartoneros, precisamente a los que iniciaron con este movimiento en Argentina. Ya hubo gente de Uruguay, de Brasil, de España. Fue un encuentro internacional. Y conocí a un amigo que se llama Gaudencio, de la editorial Viento Norte Cartonero, ¿no? Y nos hicimos cuates, y él tenía unos libros de literatura penitenciaria, pero él extraía los textos y hacía los libros fuera de la cárcel, ¿sí? Entonces, cuando terminamos el encuentro, regresamos a Guadalajara, nos invitaron a otro pequeño encuentro en Morelos, que era Cuernavaca, Morelos, y nos propusieron que hiciéramos otros proyectos, ¿no? Otros proyectos para ver en qué proyecto nos podían apoyar. Entonces llevamos 3 proyectos diferentes, desde luego pagados por la Universidad de Surrey, de Durham, que era meternos a los centros penitenciarios y hacer libros cartoneros colectivos, ¿no? Enseñarlos a hacer estos libros y que tuvieran ellos una voz directa, ¿no? De ellos mismos para poder ser visible, ¿no? La situación desde el encierro. Y otro de los proyectos fue la de llevar talleres cartoneros a las bibliotecas y entregar un acervo de cartoneros en la Biblioteca Central de Guadalajara, ¿no? Y había otro que era la de crear editoriales infantiles en los barrios. Entonces, pues como que se inclinaron más a que hiciéramos el proyecto carcelario, pues, o penitenciario, ¿no? Y entonces hablamos con algunas personas que tienen que ver con la Universidad Amurallada. El boiler. Y entonces fue muy chido porque ya sabes, ¿no? O sea, definitivamente las autoridades en el lugar que estén, ¿no? O la responsabilidad que puedan tener, pues siempre es muy difícil, ¿no? Porque todo puede suceder y los responsables, o entre comillas culpables, pues siempre se los van a achacar a los directores de estos espacios, centros. Entonces fue un poco difícil, pero cuando mencionamos que íbamos así como apoyados por las universidades de Inglaterra, nos dijeron, no, sí, entonces sí, ¿no? Porque no nos va a costar. Era una de las grandes broncas, ¿no? El dinero. Entonces entramos a hacer este libro que se llama Espejo y Viento en el Centro Penitenciario Femenil de Puente Grande, y tuvo muy buena, pues, resultados, ¿no? Las chavas que participaron, pues ya escribían, algunas ya tenían ahí libros publicados, y otras tantas iniciaban. Cuéntame un poquito ese proceso. ¿Llegaban ustedes, un colectivo de cuántas personas al centro ¿Penitenciario? penitenciario? Mira, en un principio íbamos 3 o 2, ¿no? Dependiendo de las posibilidades, ¿no? Porque pues esto también por parte de nosotros es de una manera pues gratuita, libre, ¿no? O sea, no cobramos por hacerlo, ¿no? O sea, nos apoyan para llevarlo a cabo. Pero en este libro de Espejo y Viento participamos Irene, una compañera, yo y Israel Soberanes, ¿no? Israel Soberanes del Viento Cartonero de Catepec, yo de la Rueda Cartonera, e Irene, una compañera que después formaría una cartonera con cuestiones de huertos urbanos, ¿no? Y bueno, entramos y estuvieron ahí siempre respaldándonos gente como Lucy Bell de la Universidad de Surrey, y otro camarada, Patrick, que estaba también en una universidad la de Durham,
en Inglaterra, y siempre estuvieron ahí apoyándonos, ¿no? Y desde luego también, pues, gente de la prisión, ¿no? O sea, había, ¿cómo les dicen? A los custodios, custodios, la gente del área técnica, del área escolar, o sea, siempre hay gente que está apoyándonos. Entonces, llegamos, ¿no? Israel, Irene y yo, y platicamos con las personas que están de acuerdo en participar, porque también no es obligatorio, ¿no? Quien quiera lo puede hacer. Iniciamos con 20 personas y luego, conforme va pasando el tiempo, pues se van disminuyendo en vez de Ah, se van crecer. saliendo. Sí, sí, pues es que no está papa. Pero también son choques, ¿no? En ese primer texto, bueno, primer libro, tuvimos choques, ¿no? Emocionales, estuvo medio difícil la situación, ¿no? Empiezas a escuchar cosas que, ay, les creo o no les creo. Sí, O sea, contaban sus relatos, Sí. ustedes les enseñaban No, a no, escribir. nosotros llegamos, les decimos, vamos a hacer un libro, pero lo vamos a procesar desde armarlo, ¿no? Escribirlo, editarlo, leerlo, corregirlo, o sea, todo lo que es el proceso editorial en una editorial convencional, ¿no? Va incluso una carta de cesión de derechos, así como la que le acabo de firmar acá a Sergio, ¿no? Sí, para no tener este tipo de problemas que luego te digan, oye, te estás ganando dinero con mi texto, ¿no? Y sí me estoy haciendo. No, bueno, porque esa es otra de las cosas, ¿no? Cuando nosotros hacemos esto, pues van hasta los medios, salimos en la tele, las chavas salen en la tele, bueno, no se ve su rostro, ¿no? Y bueno, es una política muy interesante de reinserción social, que luego empiezas a procesar muchas cosas, te empiezas a dar cuenta que no solamente estás haciendo libros, ¿no? Sino que estás ayudando incluso de una manera terapéutica a la persona que está escribiendo, ¿no? A la familia de la persona que está en el libro, ¿no? A las autoridades, o sea, es toda una onda muy chida, ¿no? Que luego nosotros, de acuerdo al proceso, a cómo vamos caminando, nos inmiscuimos en un movimiento internacional donde hay editores, investigadores, escritores y talleristas de literatura penitenciaria, que no sé, es grande, pues somos bastantes países los que participamos ahí. ¿Y de qué trata Espejo? Espejo y Viento, pues cada uno de los textos, son 9 textos, cada uno de los textos habla pues de quien escribe, ¿no? De su intimidad incluso, ¿no? Incluso hay poemas que hablan de amor o de la situación en la que están viviendo, o simplemente hacen una reflexión, o piensan, o hablan pues ahí de cuando van a salir, o qué está pasando con la gente que está afuera, que no pueden ver, ¿no? Los hijos. O sea, ¿qué va a pasar con todo esto? Entonces, de cierta manera, cuando tú estás en todo en ese proceso con ellos, es entrar como en una catarsis con el PPL, ¿no? Me imagino, el rollo de empezar a escucharlo, empezar a llevarlo a buscar cómo expresar realmente las palabras. Tú te has de saber, muchas historias se han de haber soltado contigo, muchos de ellos, me imagino, para poder plasmarlo. Pues hay una cosa que tenemos nosotros como cartoneros, que es precisamente no tocar, ¿no? O sea, ellos escriben solamente lo que quieren escribir. Hay una inducción literaria en una parte del proceso donde les decimos, miren, esto es un poema, esto es un cuento, esto es un relato, esto es una novela, esto es un aforismo, ¿no? Entonces ustedes van a trabajar donde más les guste, ¿no? Algunos son lectores y si tú lees poesía, o eso que le llaman poesía, vas a escribir poesía. Si tú lees relatos, ¿no? Más o menos es el rollo, ¿no? Si escribes canciones, pues o escuchas canciones, a lo mejor vas a escribir canciones. Pero antes de eso, les hacemos un asalto mental, ¿no? O sea, les damos una hoja y les decimos, vamos a escribir un texto a partir de algo que les vamos a decir, ¿no? Entonces, les decimos, ¿saben qué? ¿Cuántos sentidos tenemos, no? 5 sentidos. Entonces, ¿cuáles son sentidos? Pues la vista, el oído. Pues ahora vamos a escribir algo que nos recuerde uno de nuestros sentidos. Alguna música, algo que escucharon cuando eran niños, jóvenes, ¿no? O lo que vieron, o lo que olieron, o lo que gustaron, o tocaron.
entonces se pueden escribir en ese momento, ¿no? Sin decir agua va, ¿no? Sin decir piénsalo, ¿no? Va. Entonces ya escriben, o sea, empiezan a soltarse, ¿no? Y algunos ya traen una forma de hacerlo maravillosa, ¿no? Que Israel y yo de repente los empezamos a leer y nos quedamos así de que, órale, cabrón. O sea, este vato es un escritor, esta chava es un escritor. Ok, entonces Sergio, llegas a la penitenciaría y crean este proyecto de Espejo y Viento. Pero este otro libro, Palabras a la Distancia, ¿lo puedo ver tantito? claro. Ok. Para la banda que nos está viendo, la pasta, digamos, pues es de cartón. Es de cartón Cartón recolectado. recolectado, pero aparte de todo, tiene una obra en la portada. O sea, la idea es que sea colorido. Que me imagino que estas las hacen las Ellos mismos. mismas Bueno, internas. los libros que hacen dentro, sí, estos son como de promoción. Los hacemos nosotros acá afuera, pero son de promoción. Pero los que hacen dentro sí van, pues hechos por ellos, elaborados completamente por O sea ellos. que cada uno tiene una portada Distinta. única. Sí. O sea, todos dicen Palabras a la Distancia, que es el nombre del libro, pero Ajá. todos están hechos con una portada única. Única. Cuéntanos de este libro. ¿Cómo lo lograron? ¿Quiénes son? ¿Qué hay adentro? Mira, este libro fue, pues cada libro es como, pues independientemente único, ¿no? En el sentido de cómo se forma. Porque este libro de Palabras a la Distancia fue a partir de que Espejo y Viento logró ser bien recibido. Este libro incluso tuvo su traducción al inglés por la Universidad de Surrey, e incluso ellos replicaron el taller dentro de una prisión en Nottingham. A nosotros nos invitaron a Inglaterra y dimos talleres también allá, pero no en la prisión, sino en la universidad. Y hicimos este libro, pero con la traducción al inglés. Y bueno, pues te digo, fue tan chido el trabajo de cómo salió, que nos dieron más dinero, más apoyo para continuar el proyecto. Y el segundo libro que hicimos fue de Palabras a la Distancia, que fue dentro del centro de observación de jóvenes, que la banda lo conoce como La Granja, ¿no? Que tienen, pues ahí chavos desde 17, 18 años a veintitantos, 22, 23 años, que son jóvenes, ¿no? Muy chavos, que empezaron con broncas delictivas desde jovencitos, pues, ¿no? Que incluso muchos de ellos tienen ingresos a lo que conocemos como el centro tutelar también, ¿no? El otro centro de observación para menores. Y bueno, pues ahí los textos pues son más crudos, o son muy, muy vitales, así muy vividos, ¿no? O sea, están muy en corto, ¿no? No hay tampoco mucho rollo de reflexión, porque también entendemos que el sentido de los valores o de los principios no son los mismos que los de un adulto de 30, 40 años, ¿no? Entonces, es muy interesante la manera en que lo trabajan o en lo que lo escriben, ¿no? Así muy, muy cercano, pues, ¿no? O sea, puedes palparlo, ¿no? Porque hablan, pues, de cómo, pues, no hay una unidad familiar, ¿no? Hay problemas en las familias, los chavos dejan de estudiar, igual salen a la calle, se encuentran con un porro, algún amigo los invita a fumar, y luego ven que la vida es más fácil por acá, y de repente ya andan arriba de un carro, ¿no? O las muchachas se fijan en ellos porque traen carros o porque traen dinero para gastar, empiezan a beber estas buenas marcas de alcohol, ¿no? Y entonces pues son atrapados de alguna manera por la maña, ¿no? Por la gente que se dedica a la cuestión del delito. Y es muy difícil, pues, ¿no? Entonces, cuando ellos hablan de esto, pues es muy cercano. Incluso nosotros pensamos que este libro pudiera ser muy interesante en las secundarias, en las prepas, como una especie de autorreflexión, pues, de los chavos, de pensársela, pues, ¿no? Eso está muy bueno. Porque es muy difícil, o sea, yo me encontré con un chavo que comentaba que pues es una segunda oportunidad, ¿no? Porque ellos están pensando en que pudieran estar juntos, pues, ¿no? Entonces, es que estar ahí es como
Dios, ¿no? Me dio esta oportunidad y me encerró aquí para que no me diera o no me... Sí, porque, digo, son preadolescentes, adolescentes, son personas que están a flor de piel. Lo digo porque ahorita que estábamos, lo estaba checando y leí nada más un parrafito que decía el chavo que estas palabras quisiera que alguien más las escuchara para que precisamente no le suceda lo que le está sucediendo a él, de estar encerrado en 4 paredes lejos de su familia, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera también lo están viendo el cómo reflejarlo afuera lo que ellos están viviendo. O sea, la verdad es que debe en particular estar Debe muy de tener fuerte, ¿no? mucha Debe de tener muchas Sí, información. cosas. yo creo que en el sentido de los 7 libros que hemos hecho en esta colección de literatura penitenciaria, pues es el más fuerte, ¿no? Hay cosas muy chidas porque nosotros en cada uno de los centros, gracias a estas universidades inglesas, dejamos ahí un kit, ¿no? Un equipo de computadora, impresora, herramientas y materiales para que ellos continúen su editorial dentro, ¿no? O sea, ellos ya, por ejemplo, en Lagos de Moreno existe la editorial La Mesa Redonda, ¿no? Porque ya ellos hacen esos libros sin nosotros, porque tienen el equipo y las ganas de hacerlo. También ayudados y alivianados por la gente que está dentro de estas áreas de escolares o áreas, ¿no? de técnicas, ¿no? Y en Chapala también ya sacaron un libro, ¿no? O sea, en el Centro Penitenciario de Chapala, en el CRS, y también en Ciudad Guzmán. O sea, hay tres centros de reinserción social que ya tienen su propia editorial cartonera, ¿no? Entonces, para nosotros eso es como, pues lo más chido que nos puede suceder, ¿no? Porque entonces vemos este fruto, ¿no? Y a la vez también les comentaba que hay un personaje que salió del CRS, que viene en el libro aquel de Polvos en el Viento, y que él escribió una historia que fue un impacto para nosotros, ¿no? La manera en que escribe, ¿no? Y cómo este simbolismo, ¿no? Él habla, por ejemplo, de que está en el útero de su madre escuchando música, ¿no? Y que algún día va a salir del útero, ¿no? O sea, pero también si uno te pones a pensar, pues él estaba en un encierro, ¿no? Estaba en una prisión y estaba también en un útero, ¿no? O sea, que es la cárcel, como ¿no? algo ahí Sí, entonces anacrónico. es como muy interesante las relaciones que uno puede hacer en el sentido de lo simbólico, ¿no? Que puede llevar a ser una literatura de estas, ¿no? Porque hay bastantes elementos para estar mirando lo que están escribiendo. Y aparte de eso, es que son bastantes cosas, ¿no? Cuando terminamos el libro, hacemos una presentación ante los directores, ¿no? De la prisión, incluso ellos invitan a periodistas o a personalidades que tengan que ver con la reinserción, y como en este tiempo de pandemia estuvo muy difícil, pues las personas que nos apoyan, nosotros les mandábamos los PDFs, ellos lo leían y a cada uno de los participantes en el libro les comentaban su texto, ¿no? Entonces en una pantalla así gigante los autores veían a Lucibel o a Joy, ¿no? Que le están diciendo, Juan, qué bonito texto escribiste, me gusta cuando dices esto, cuando hablas de esto, cuando... Entonces aquello volteas a ver a la persona y la persona está con un semblante Brillando. brillando, exacto, luminoso, ¿no? Entonces, Israel platica una historia muy chida de una persona que estuvo en Espejo y Viento, que a la presentación fue su mamá y su hijo, ¿no? Un chavito como de 6, 8 años, que luego le decía a Israel, es que yo vine a ver a mi mamá porque mi mamá es escritora. Qué chido. Entonces, eso ya para el chavo es algo fregón, ¿no? Pensar que su mamá está internada, pero a la vez es una persona que está luchando por salir adelante, pero también escribe. Y luego cuando les decimos, ¿no? Que estos libros se van a Inglaterra,
se van a Nueva York, se van a Madison, se van a Chile, se van a Brasil. Es decir, no son libros que solamente se quedan aquí, sino que viajan por esta red desde el encierro que les comentaba, que es una red internacional. Estos libros están en esa red, en internet, libres, o sea, tú puedes bajarlos. Si tú tomas un taller con nosotros o sin tomarlo, desarmas un libro de estos y te vas a dar cuenta cómo están hechos, estructurados. Entonces tú puedes bajar del internet los PDFs, imprimir los textos y hacer tus libros en tu casa. No tiene así como gran ciencia. Entonces, esto precisamente es como parte de ese patrimonio del que estamos hablando, ¿no? De esta posibilidad de ser leído en otro lugar. Pues qué importante es que hagas esto, como ya te lo comentamos hace un momento, Sergio, y esperamos volverte a ver aquí para hablar de más temas, ahora que dijiste que eres sociólogo, entonces hay muchas cosas más que platicar de lo que está pasando en estas generaciones y todo este tipo de cuestiones. Estaría padrísimo poderla platicar también contigo. Y eso, pues a lo mejor en una siguiente temporada te vamos a Sí, invitar sí, para sí, hablar sí. de un tema más profundo sobre nuestras generaciones, que eso estaría bueno. Pero pues, este es tu espacio también. ¿Quieres decirle algo más a la gente? Bueno, sí, no soy sociólogo, soy ociólogo. Ok. Y fíjate, curiosamente, yo tengo un hijo que también terminó la carrera de filosofía. Y hay una línea dentro de lo que nosotros estamos haciendo, que es un movimiento que se llama Por la Abolición de las Cárceles. Y mi hijo me comentaba que estaría chido porque él va a hacer su tesis sobre la abolición de las universidades. Es decir, lo más chido que nos pudiera pasar es que no existieran las universidades, ¿no? Porque pues son una carga muy pesada para la población que no representan, ¿no? Que se hacen profesionistas o terminan siendo profesionistas para agandallarse, más que servir. Es como servirse, ¿no? Y esto pues sí, o sea, sí estudié sociología, pero no ejerzo porque creo que es una manera también de control, ¿no? O sea, la sociología son estos que les llaman luego analfabetas funcionales, ¿no? Como los psicólogos de dependencias, ¿no? Que la idea pues es, ¿no? Encasillar o marcar esta posibilidad de vivir, ¿no? Y bueno, pues como tú dices, son temas muy amplios para platicarlos, pero yo estoy enfocado junto con mis compas y en este sentido a esto, porque creo que es un granito de arena, ¿no? Con el que colaboramos para eso que comentabas, ¿no? Tratar de vivir lo mejor posible, ¿no? Y también cambiar conciencias, pues, porque sí hay que resignificar el lenguaje, sí hay que verlo desde otras perspectivas, pues, ¿no? Cuando hablamos de la memoria no hablamos del pasado, hablamos de la memoria y de este momento que estamos viviendo a partir de lo que sucedió en el pasado y lo que habría que honrar, ¿no? Con dignidad y no dejarlo en el olvido. Entonces creo que lo que hacemos con esto también es rescatar mucho de los seres humanos que están en los barrios, ¿no? En las colonias, en las periferias, con gente de comunidades originarias, de pueblos originarios. O sea, hay muchísimas cosas que parece que se están quedando en el olvido. Entonces hay que estar, ¿no? Trabajando para ponerlas a la vista, ¿no? Que sean visibles. Y a mí sí me da mucho gusto que me hayan invitado. ¿Y dónde te pueden contactar? La gente que nos esté viendo, ¿cómo te puede contactar? De todas maneras, nosotros compartimos en YouTube, en la descripción, pueden encontrar toda la información para la gente que nos escucha en podcast. Pero repítelas, por favor. Mira, yo tengo un Facebook que es el con el que trabajo, es Sergio Fong, editor escritor y editor cartonero, y ahí es donde doy también la información de mi lugar, del lugar que tenemos ahí que se llama La Rueda Cartonera o Libros y Café La Rueda. Y tenemos un programa, te comentaba, bueno, tenemos una estación de radio que se llama Radio Cartón y lo puedes encontrar en www.radiocartón.com, donde hacemos programas en vivo y podcast. Y también tenemos un programa que es sobre las leyendas del rock and roll o del rock tapatío y de otros lugares también, ¿no?
Nos han visitado gente de Ciudad de México, de otros estados. Los sábados de 5 a 7 se llama sesiones de rock and roll con John Bean e invitados. Y estamos en Prisciliano Sánchez 615. Nos pueden encontrar, digo, poniéndole ahí en Google Sergio Fong, sale y sale, ¿no? O La Rueda Cartonera. Y si quieren saber más del mundo cartonero, con que pongan editoriales cartoneras ahí en Google, les van a salir. Somos más de 300 cartoneras en el mundo. Estamos en los 5 continentes. Uno de los municipios o estados que tiene más cartoneras es Jalisco, ¿no? Es muy interesante para nosotros porque somos formadores de cartoneros, ¿no? Porque tú te puedes tener tu cartonera y decir, pues yo soy yo. Pero no, que nosotros creemos en que cada uno de nosotros puede fabricar o crear a partir de su capacidad de creación, ¿no? Un nuevo diseño, un nuevo modelo, una nueva forma de editar los libros, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Pues ahí quedó para toda la banda que nos está viendo. Ya quien quiera contactar al buen Sergio, ya quedaron las redes sociales. Yo creo que he dicho esto y... Terminamos el capítulo. Así es. Pero agradecidos, como te decimos. Muchísimas gracias por haber venido. Y este fue otro programa más, hermano, de historias a media luz. ¡Vámonos! Ya estuvo. Historias a media luz.